Siempre he sido una mujer con una sensibilidad bastante interesante para todas las cosas que tienen una relación de tipo espiritual. Tanto mis padres como mis hermanos me decían que las habilidades que yo podía tener podían ser lo suficientemente buenas como para poder ayudar a la gente o terminar haciendo algo positivo con ellas. A pesar de que yo era una mujer consciente de que este tipo de cosas siempre me terminaban rodeando por alguna razón, nunca fui de la idea de aprender a manejarlas. Mis padres tenían amigos que se dedicaban a leer las cartas, al esoterismo. Otros manejaban ciertas meditaciones especiales para poder contactar con un mundo más espiritual. Y muchas de estas personas, en su momento, me llegaron a ofrecer la oportunidad de enseñarme a poder controlar las habilidades que ya tenía por nacimiento. Según mi mamá, estas habilidades venían por parte de mi bisabuela. Sinceramente nunca le presté mucha atención a esto. Sin embargo, cuando me volví madre por primera vez, mi esposo era totalmente consciente de que este tipo de afectaciones de tipo espiritual eran cosas que ya tenía yo conmigo y que posiblemente estas habilidades las podía obtener también nuestro hijo. Mi esposo siempre me apoyó con este tema, nunca me hizo sentir mal y tampoco me llegó a tachar de loca. Siempre me escuchó con atención y hasta la fecha me da el apoyo suficiente para poder manejar las cosas o una determinada situación de este tipo de la mejor manera. Sin embargo, por el año 2000 empecé a tener un sueño demasiado recurrente, en donde veía como un edificio estaba totalmente envuelto en llamas. Curiosamente, este sueño se llegó a repetir en diferentes ocasiones, en donde la escena era la misma. Recuerdo también a las mismas personas que estaban teniendo, o que más bien en ese momento se estaban quemando dentro de ese edificio. A pesar de que solamente era un sueño, para mí se sentía como algo demasiado real, ya que siempre que despertaba me encontraba sudando y demasiado acalorada, como si yo también fuese una de las personas que estaba dentro de ese edificio. Tenebrosamente, el sueño que a mí me molestaba le empezó a molestar también a mi hijo de 5 años, ya que una mañana cuando lo llevaba a la escuela, me comentó que había soñado con muchas personas que estaban trabajando en un edificio, y de la nada, se comenzaba a quemar, afectando obviamente a todas las personas que estaban trabajando por ahí. Créeme que cuando mi hijo me platicó del sueño que había tenido, yo me sentí muy mal, ya que en ese momento me había percatado que por desgracia las habilidades que yo había tenido desde toda mi vida, finalmente sí se las había pasado a mi pequeño. Y obviamente, al menos por mi punto de vista, no era algo que yo deseara que mi hijo tuviera, ya que en muchas ocasiones llegué a tener problemas con otras personas. Recuerdo muchas veces cómo se burlaban de mí en la escuela y sobre cómo la familia también me llegaban a decir palabras demasiado hirientes, como Mari la loca, o deberías de meterla a un psiquiátrico porque lo que dice no es normal, y cosas así. Son frases que, al menos a mí, me afectaron mucho a lo largo de mi vida. Mi esposo nos apoyó a los dos, y aunque él también estaba un poco disgustado porque mi hijo estaba soñando lo mismo que yo, todos nos quedamos con la boca abierta cuando unos meses más adelante nos dimos cuenta que lo que mi hijo y yo estábamos soñando era una pequeña premonición sobre el atentado a las Torres Gemelas. Y como ya sabemos todos,
fueron las dos torres las que terminaron cayendo ese trágico día, en donde muchas personas perdieron la vida por este desastre que se creó. Mi esposo me dice, y al menos él sostiene, que lo que mi hijo y yo tenemos es como una especie de hipersensibilidad, en donde podemos prevenir o saber sobre ciertas cosas que van a suceder en el futuro, así como la capacidad también de poder ver a personas que ya no se encuentran en nuestro plano, por lo menos en el que todos habitamos en este momento. Sin embargo, el hecho de escuchar cómo es que mi hijo soñaba exactamente lo mismo que yo durante ese año fue algo sumamente aterrador, ya que al menos recuerdo que mi pequeño me llegó a platicar sobre ese sueño al menos unas 5 o 6 veces más. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren muy bien y de la mejor manera posible. Permítame preguntarle, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y mejor aún, ¿de qué manera se comportaría ante la historia que nos acaban de compartir? Queremos agradecer a la persona que nos hizo llegar este terrible relato, sumamente aterrador. De igual manera, a todos los invitamos a que se animen a dejar su comentario aquí abajo para poder transmitir esa opinión de lo que este relato o esta historia les hizo sentir. De igual forma, manejen mucho respeto por lo que nos acaban de compartir. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad, y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. La experiencia que te quiero compartir me sucedió hace muchos años. Te estoy hablando de la época de la década de los 80. En ese momento era madre primeriza y tenía 2 niñas muy lindas y muy bonitas también. Mis hijas representaban lo más importante en mi vida. Además, era una mujer recién casada y tuve la buena fortuna de tener a 2 princesas al mismo tiempo. Mis hijas se llevaban de lo mejor entre ellas. Eran niñas lo suficientemente inteligentes para poder quedarse solas en la casa, ya que mi esposo y yo teníamos que salir a trabajar, ya que por esos años el dinero no era algo que nos sobraba, y mucho menos que nos alcanzara para poder cubrir todas las necesidades que nosotros ocupábamos. A mis hijas les encantaba dormirse algo tarde, principalmente porque en la televisión les gustaba ver un programa que se llamaba La Hora Marcada. Hasta donde yo recuerdo de ese programa, prácticamente trataba de contar una serie de historias de diferentes personas, los cuales o las cuales se veían en situaciones de tipo paranormal, o en ocasiones de peligro de un tipo de terror real. Manejaban diferentes experiencias de todo tipo, y digamos que lo principal era que estas personas contaban lo aterrador que habían sido sus vivencias. A mis hijas les encantaba este programa, y casi todos los días sábado se quedaban hasta tarde para poder terminar de verlo. Fue así como una de estas noches me tocó escuchar el grito de ambas, pero fue un grito demasiado desgarrador, e incluso mi marido se levantó lo suficientemente exaltado, tomando rápidamente su arma, y no me dejó bajar a mí. Me dijo que lo esperara en el cuarto, que él iría a ver cómo estaban las niñas. Obviamente yo no le hice caso, y continué caminando detrás de él, con el objetivo de ver qué era lo que le había ocurrido a mis hijas, ya que ese tipo de gritos
jamás los había escuchado por parte de ellas. Cuando llegamos a la sala, vimos que una de mis hijas, por el miedo, se había hecho del baño encima, y la otra tenía una cuchara de cocina en la mano y estaba apuntando y mirando hacia la dirección del baño. Verás, mi casa no es muy angosta y en ese momento era muy larga la casa. Prácticamente teníamos una mesita para comer, un sillón, la televisión y más al fondo estaba el baño, pegado a la cocina. Cuando le preguntamos a nuestras hijas qué era lo que había sucedido, ambas nos dijeron que habían visto a un sujeto encorvado, como si fuese un jorobado que estaba saliendo desde la parte del baño en dirección hacia la cocina. Solo que este jorobado tenía mal un pie, ya que mi niña nos hizo el énfasis de que caminaba arrastrando una de sus piernas, como si esta persona estuviese mal de una de ellas. Mi marido comenzó a revisar la casa por completo, mientras que yo me quedé al lado de mis hijas. Después de unos minutos, mi esposo me comentó que no vio a nadie por el lugar y que lo más probable era que mis hijas habían creado esto dentro de su imaginación por quedarse tan tarde despiertas, sobre todo porque les encantaba ver ese programa de la hora marcada. Mis hijas nos creyeron y nos hicieron caso también. Después de ese día, jamás volvieron a ver ese programa hasta tarde, y si lo llegaban a hacer, me pedían a mí o a su padre que por favor nos quedáramos cerca de ellas. Y a veces lo hacíamos y a veces no. Sin embargo, lo más aterrador de esta experiencia es lo que me contó mi esposo meses después de que mis hijas se asustaron durante aquella noche. Y lo que sucede es que en una ocasión mi esposo regresó de trabajar muy tarde y mientras estaba sirviendo un vaso de agua en la cocina, escuchó cómo alguien se quejaba desde el baño. Y al girar un poco su cabeza para observar qué era lo que estaba sucediendo, mi esposo se dio cuenta cómo había un hombre jorobado que estaba caminando hacia lo más profundo del baño. Mi esposo se quedó congelado y no supo qué hacer en ese momento. Solamente dejó el vaso de agua y se subió directo a dormir conmigo. Esto obviamente no me lo contó durante la madrugada, me lo contó al día siguiente, ya que también me explicó que cuando vio a ese hombre que se estaba metiendo hacia el baño, antes de subirse a acostar conmigo, revisó los cuartos de la parte de abajo, dándose cuenta de que por ningún motivo era lógico de que una persona se hubiese metido a la casa. Y lo más extraño era que este hombre específicamente se desaparecía en el baño de abajo. Durante muchos años más, llegamos a tener experiencias de este tipo con este ser. No sabemos si se trataba de un fantasma que ya habitaba por aquí, o de algo más tenebroso, o algo que simplemente no podemos explicar. Pero durante esos años, antes de que remodeláramos la casa y justamente cuando llegamos a vivir ahí, tanto mis hijas como nosotros, llegamos a ver en múltiples ocasiones a ese hombre jorobado. Buenas noches, comunidad. Nuevamente nos da muchísimo gusto de que sigan aquí con nosotros todavía. Es un gran placer poder traer a ustedes, semana tras semana, una gran variedad de historias que nos hacen compartir de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen a través de su WhatsApp, otras personas las comparten por Facebook y algunos más son usuarios que nos llegamos a encontrar por nuestro camino.
Permítame preguntarle, este relato que acabamos de escuchar, ¿qué le hizo sentir? ¿Cómo piensa usted que se comportaría si viviera la misma situación? ¿Y qué o cómo reaccionaría ante ese suceso? Por favor, transmita sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos a todos y a todas ustedes. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso, y les pedimos mucho respeto por todas las historias que nos compartieron esta noche. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Sin más por agregar o por decir, comunidad, por favor, no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.